Hola, bienvenidos nuevamente a esta secuencia de sesiones correspondientes a la unidad número 2. En esta oportunidad vamos a iniciar o hablar un poco sobre lo que es la escala. Anteriormente la hemos venido mencionando y bueno, tenemos algunas nociones, pero en esta oportunidad nos vamos a tomar un poquito más de tiempo para poder explicar este concepto de escalas que es muy importante. La escala es un elemento muy importante para la cartografía en la confección de los mapas. Los mapas son por necesidad más pequeños que las áreas que representan, de manera que para poder ser utilizado debe indicar la razón en tres magnitudes comparables. La escala es un importante elemento presente o que debe estar presente en todos los mapas y se utiliza para representar esa relación entre el área real y su correspondiente medida. La escala tiene esta relación, viene siendo la escala, tendría esta relación, que es la relación entre la distancia en el dibujo, entre su correspondiente en el objeto, es decir, la representación real. Entonces la escala podemos definirla como esa relación entre la distancia sobre un mapa y sus correspondientes sobre el terreno. Comúnmente es interpretada incorrectamente. La escala, otro concepto que se establece que la escala es la relación existente entre la distancia horizontal entre dos puntos representados en el mapa y la distancia real entre ellos en el terreno. Es decir, si yo tomo una unidad de medida en el mapa, eso va a corresponder a una unidad de medida en el terreno. La escala se puede representar de dos maneras o de dos formas: la escala gráfica y la escala numérica. La escala gráfica consiste en una pequeña regla o barra graduada que aplica sobre el mapa o que se aplica sobre el mapa y nos permite determinar directamente las distancias del terreno. Es decir, si nosotros tomamos una regla y sobre esa barra medimos una distancia, esa distancia representa la distancia que hay en el terreno sobre el mapa. Y la segunda escala numérica, que se representa en forma de cociente con un 1 en el numerador y un número variable en el denominador. Dentro de la clasificación de las escalas tenemos escalas pequeñas, escalas medianas y escalas grandes. Las escalas pequeñas oscilan entre 1 a 10 millones y 1 a 1 millón. Representando estas escalas comúnmente son utilizadas para representar grandes regiones y países. Como segunda clasificación tenemos escalas medianas que oscilan entre 10.000 y 1 millón, la cual se representan o son útiles para mapas topográficos y unidades políticos territoriales como municipios, estados, entre otros. Y escala grande hace referencia o oscilan entre mapas a escala 1 a 10.000 y 1 a 500. Ya esto se extiende un poco más a los planos de ciudades, ¿no? Hay mucho más detalle. Una aclaratoria que quiero comentarle es que a veces hay mucha confusión en cuanto a este tipo de clasificación. Por ejemplo, alguien nos dice, vamos a realizar un mapa a escala grande. Automáticamente asociamos a la escala grande y nos vamos a un número grandísimo. Por ejemplo, la comparación entre esta escala y esta escala, si decimos escalas grandes, por naturaleza y bueno, por experiencia, muchas veces he notado que mucha gente se inclina hacia esta, ¿ok? Hacia números mucho más grandes. Y en la escala, como tal, no hace referencia a ese número. Es decir, en las escalas cartográficas, mientras más grande es el denominador, más pequeña es la escala. Y mientras más pequeño es el denominador, más grande la escala. Y por eso definimos escalas grandes o escalas pequeñas.
pero esto no va asociado al, al denominador. Quiero que tengan en claro esta acotación. Aquí, bueno, un ejemplo de las escalas pequeñas, que son escalas que se utilizan para cubrir extensiones grandes. Estos mapas permiten representar extensiones o regiones grandes como países o continentes. Esta escala se caracteriza por representar grandes extensiones de territorio con pérdidas de elementos a detalle, es decir, sacrifica detalle, pero se representa una mayor extensión. Aquí, bueno, tenemos ejemplos como los mapamundi. Son escalas realmente... yo he visto mapas mundi a escala 1 a 30 millones. Obviamente eso va a depender de las dimensiones del papel en la que fue representado. He visto también mapamundi a escala 1 a 10 millones. Y bueno, por ejemplo, para Venezuela se han realizado cartografías o mapas a escala 1 a 1 millón, 1 a 2 millones 500. En esta oportunidad, por ejemplo, este mapa que vemos acá es un mapa levantado a escala 1 a 4 millones. Y fíjense que Venezuela tiene una superficie aproximadamente de 1 millón de kilómetros cuadrados, 920.000 kilómetros cuadrados para ser un poco más exacto. Dentro de esta clasificación, las escalas medianas, bueno, realmente son mapas topográficos, o se utilizan estas escalas para poder representar mapas topográficos y unidades políticos territoriales, como estados, los municipios, etcétera. Oscilan estas escalas entre 1 a 10.000 y 1 a 1 millón. Y las escalas grandes, que son escalas que se utilizan para representar ciudades, y esta clasificación se caracteriza por representar menores extensiones de terreno, pero los elementos se detallan muy notablemente, muy significativamente. Entonces, por ejemplo, si hacemos una comparación entre escalas grandes y pequeñas, las escalas grandes abarcan menos territorio, pero hay mayor detalle. Y las escalas pequeñas abarcan mucho más territorio, pero sacrifican el detalle. Aquí, bueno, tenemos esta tabla que es una relación entre mapa y terreno. Sí, bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, si deseamos elaborar un mapa o representar determinado territorio a escala 1 a 500 en un papel de este tamaño de 75 centímetros por 50, aquí definiríamos que a esta escala un centímetro equivale a 5 metros. Igual, bueno, esto podríamos repetirlo para 10 ejercicios prácticos. Por ejemplo, un mapa a escala 1 a 1 millón, un centímetro en el mapa equivale a 10 metros en el terreno. Y bueno, así sucesivamente en este caso. Acá tenemos esta representación también en metros cuadrados, en hectáreas, en kilómetros cuadrados. Es decir, cuánto cubre este tamaño en papel correspondientes a las dimensiones reales del terreno. Por ejemplo, un mapa que se elabore a escala 1 a 500 con este tamaño de papel, es decir, se va a representar, o el área que va a cubrir, o el área que va a ser cubierta va a ser de 93.750 metros cuadrados, o es equivalente en hectáreas o en kilómetros cuadrados. Igualmente ocurre, por ejemplo, si vamos a realizar una cartografía a escala 1 a 25.000 con este tamaño de papel, vamos a poder cubrir un área de 150 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Si hacemos, por ejemplo, un ejercicio acá rapidito para que tengan una relación, si deseamos cubrir el territorio venezolano, todo el territorio venezolano, que tiene aproximadamente 920.000 kilómetros cuadrados de superficie, fíjense que ninguna de estas escalas podría ser útil para poder representar todo el territorio. Básicamente, si utilizamos las más grandes, por decir, a escala 1 a 500.000, con este tamaño de papel solamente podríamos representar, oye, 79.200. Fíjate, necesitaríamos muchísimas hojas para poder cubrir todo el territorio a esta escala. Por tal motivo se utilizan escalas mucho más pequeñas, 1
a 2 millones, 1 a 4 millones para poder representar nuestro territorio. Otro ejemplo práctico sería, por ejemplo, representar en un mapa la ciudad de Caracas, que tiene aproximadamente una superficie de 433 kilómetros. Fácilmente podríamos hacerlo a escala 1 a 50.000 y esto estaría cubierto dentro de una hoja del tamaño de 60 centímetros por 40 centímetros y sobraría, ¿no? Igual, por ejemplo, Amazonas que tiene una extensión de 180.000 kilómetros cuadrados. Fíjense que observen acá que no podríamos cubrir todo ese territorio de Amazonas, hablando en conjunto a la superficie, en un mapa elaborado a escala 1 a 500.000 sobre este tamaño de papel. Y bueno, así podríamos hacer otros ejercicios con otros estados, con Miranda, por ejemplo, que Miranda, Bolívar, Zulia o cualquier otra superficie como tal. Esto es una referencia para que ustedes puedan guiarse en cuanto a la escala del mapa, a la distancia terrestre que equivale a 1 centímetro dentro de ese mapa, y bueno, al área que puede cubrir ese mapa y a esa escala. Bien, hasta ahora hemos hablado sobre mapas, que es una forma de poder representar de manera gráfica la Tierra, pero existen otras formas de poder representar gráficamente la Tierra. La primera de ellas es a través de una esfera. La esfera es la mejor, digamos, forma de representación de la Tierra, ya que bueno, la Tierra es considerada como una esfera, aunque bueno, ya previamente, como hemos estudiado, la Tierra es una figura achatada en los polos, y bueno, no tiene una forma geométricamente tan precisa, ¿no? Pero bueno, podría decirse que es una esfera. Y bueno, sobre su superficie curva se representan los continentes y los océanos, sin distorsionar en mayor grado su área y su forma. Caso contrario que es lo que ocurre cuando llevamos una superficie curva a un plano, siempre existen esas deformaciones, y eso más adelante lo vamos a tocar. No compete en esta sesión, pero más adelante vamos a tocar cuáles son esas deformaciones. Entonces bueno, el primero de ellos es la esfera, que es una de las formas de representación. Obviamente tiene desventajas con los mapas, porque imagínense llevar esa esfera a estar desplazándose en una esfera así de un lugar a otro, ¿no? Sería un poco complicado, un poco engorroso, entonces no sería como que manejable poder estar transportando una esfera de un lugar a otro, ¿no? Obviamente va a depender del tamaño de la esfera. Interviene aquí también la escala. En este caso, bueno, si queremos representar mucho más detalle, bueno, la esfera tendrá que ser muchísimo más grande, y va a depender qué detalles queremos que se visualicen, ¿no? dentro de ese globo terráqueo. Como segunda forma, bueno, ya la hemos venido conversando, son los mapas. Los mapas permiten representar la superficie curva de la Tierra en un plano, y bueno, nos permiten poder observar elementos al mayor detalle. El mapa, aunque se generan distorsiones significativas en cuanto a la forma, la superficie y el tamaño, considero que es la manera mucho más efectiva de poder representar y comunicar la descripción de cualquier área de la Tierra, posibilitando así la capacidad de poder obtener rasgos, o mejor dicho, de poder observar rasgos característicos de una determinada región. Como les comenté anteriormente, bueno, existen una gran cantidad de mapas, y bueno, que varían de acuerdo a su propósito. Otra forma de poder representar a la superficie de la Tierra, bueno, es a través de cartas topográficas. Esta carta topográfica es la representación total o parcial de la superficie de la Tierra sobre un plano. Y bueno, permite representar aspectos físicos naturales de una región con mayor detalle, que en la esfera no lograría ser observada. Y por último tenemos acá los planos, que es la representación de la Tierra en un plano, y es una representación a mayor escala. Por tanto va a tener mucho más detalle. Es decir,
En un plano se representan o se pueden representar elementos de un área determinada con mayor detalle, y esta área a representar siempre será mucho más pequeña en extensión comparados con las áreas representadas en los mapas o en cartas. Una acotación que quiero realizar acá también, quiero que tengan claro la diferencia entre un mapa y un plano. Y ya creo que lo hemos tocado, pero quiero aclarárselo. La diferencia entre un mapa y un plano básicamente es la extensión que cubre, ¿sí? Un mapa cubre mucha más extensión y un plano cubre mucha menos extensión. Ahora, en términos, digamos, de extensiones, en un plano la Tierra, según estudios, según investigadores, se considera plana menor a los 10 kilómetros. Entonces, bueno, ya los mapas, como cubren mayor extensión, sobrepasan esa premisa de que la Tierra es plana menor a los 10 kilómetros. ¿Sí? Ya después de esa distancia o de esa magnitud, ya la Tierra es considerada como una superficie curva, y por eso la mayoría de los planos cubren extensiones menores a esa distancia, a los 10 kilómetros. Bien, por último, tengo acá un resumen sobre las etapas en cuanto a la confección de un mapa. Considero y les recomiendo que antes de aventurarse a la producción de un mapa, nosotros debemos considerar aspectos fundamentales, ¿no? Uno de ellos para mí sería el propósito de ese mapa que va a realizar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión? ¿Por qué queremos crear ese mapa? ¿O por qué se quiere crear ese mapa? Y por último, el usuario final, que eso va dentro del propósito. Estos puntos van a ser importantes porque de ellos van a determinar lo que se desea mostrar o omitir dentro del mapa al momento de la elaboración. Solo después de que estos aspectos hayan sido bien establecidos, definidos, podríamos iniciar la elaboración del mapa. Acá le tengo un resumen sobre esas etapas. Y bueno, el primero de ellos es definir el propósito. Acá debemos definir el propósito y el público final. Por ejemplo, si queremos realizar un mapa de vialidad, ¿cuál es el propósito de poder realizar ese mapa? ¿A quién le va a ser útil? ¿Cuál sería el beneficio? ¿Cuál sería la misión de poder realizar ese mapa de vialidad? ¿Sí? ¿O por qué vamos a realizar ese mapa de vialidad? Luego de haber tenido bien claro ese propósito, ese objetivo, nos vamos con el tamaño a determinar, el tamaño y la escala del mapa. Sí, por ende, obviamente la escala de representación final de ese mapa, como lo comentamos anteriormente en la tabla que vimos hace pocos minutos. Eso es una guía para que ustedes puedan, de acuerdo al área que quieren representar, puedan definir con un mejor criterio el tamaño y la escala, ¿no? Donde quieren representar esa información. Como tercero, bueno, establecer estándares de producción, como la proyección, la simbología, colores, fuentes, tamaños de las letras. Como cuarto paso sería la recolección de la información. Aquí, bueno, aquí vamos a, por ejemplo, si es para el mapa de vialidad, bueno, vamos, ¿qué necesitamos para poder obtener esas vías? Necesitamos ir a campo, qué equipos vamos a utilizar, qué herramientas vamos a utilizar, qué fuentes, qué insumos vamos a utilizar, imágenes satelitales, fotogrametría, radar, etcétera. ¿No? Hoy en día hay una gran cantidad de fuentes de información con las cuales podemos nosotros extraer información. Por otro lado está la de producción, la parte del diseño y la producción del mapa, que va dentro de la hoja que establecimos en la parte en el segundo tramo, que es el tamaño del mapa. Y bueno, aquí vamos a producir el mapa en cuanto a la información gráfica que vamos a representar, a los elementos marginales que vamos a utilizar,
entre otros. Y acá, como sexto paso, verificamos y editamos finalmente este mapa, verificamos que cumplan con los estándares de producción anteriormente descritos. Si la simbología representa correctamente los elementos, o si lo mejor dicho, los elementos son representados con las simbologías correctas, si hay claridad, si hay legibilidad en cuanto a los elementos presentes en el mapa que estamos realizando, en cuanto a los estándares cartográficos, su precisión cartográfica, etcétera, si todo eso está acorde a nuestro propósito, a nuestro objetivo. Finalmente nos vamos al último paso en la publicación de este mapa, y bueno, esta publicación puede ser en portales o incluso impresión en papel hacia el usuario final. Bien, este ha sido un poco lo que queríamos conversar en esta sesión en cuanto a la escala, clasificación y bueno, tener como que un mapa, una guía de cuáles son los pasos o las etapas para poder nosotros empezar a confeccionar un mapa. Un saludo y nos vemos en una próxima oportunidad.